Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Fe Cerritos. Hoy escucharemos a la pastora Viviana Ramírez. Comencemos. Bueno, amados, ¿cómo están? Muchos se fueron de puente, ¿cierto? Así que los que están atrás, ¿por qué no se acercan un poquito? Los que están en la mitad vengan adelante, los que están más atrás se acercan un poquito, para que estemos un poquito más en cercanía, en contacto. Bienvenidos, qué lindo encontrarnos nuevamente, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo esta semana? Muy dura. A ver, los que estuvo bien hagan así. Los que estuvo más o menos regulimbis tirando a mal. Nadie, no, valientes. Bueno, amados, vengan conmigo al Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. Dice la palabra del Señor, yo tengo la Nueva Versión Internacional. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Y no sé si se han dado cuenta que tengo por aquí dos paqueticos, uno que está destapado y uno que está sellado, y mi hijo estaba tratando de entender para quién era y no se quería ir porque quería que fuera para él. Así que he traído esta deliciosa miel que ahora les cuento de dónde vino, para que podamos mantener en nuestra memoria, en nuestra vista, esa palabra que voy a compartir con ustedes esta noche y que el Señor ha puesto en mi corazón para este lugar, para nuestra iglesia, para Fe Cerritos. Lo primero es, toda la palabra del Señor, aunque a veces nos parezca muy dura, debería ser dulce para nosotros. Debería ser como el sabor de la miel pura que probamos y disfrutamos y saboreamos, y el paladar y la lengua la perciben supremamente agradable. Hay un versículo en Romanos que quiero que leamos juntos y va a ser el versículo que nos va a acompañar en este tiempo. Romanos 3:23. ¿Y por qué les hago la primera advertencia de la dulzura? Para que esta palabra que vamos a escuchar esta noche la miremos siempre con esa perspectiva. Esta es una palabra dulce de Dios para mi vida. Así haya momentos que nos parezca un poquito, ¿qué? ¿Amarga? ¿Dura? Bueno. Dice Romanos 3:23. Voy a leerlo en dos versiones. La primera es Nueva Versión Internacional. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Quiero leerles la Nueva Traducción Viviente. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Así que hoy vamos a hablar de 4 cosas que podemos desglosar de este pasaje. La primera es que todos hemos pecado. ¿Quiénes? Todos. Mire al de al lado y hágale tenaz. Al del otro lado dígale terrible. El segundo, todos pasamos de ser pecadores a justos. Todos pasamos de ser pecadores a ¿qué? Justos. La tercera, todos somos liberados del castigo de nuestros pecados. Y la última, todos hemos recibido gracia, un favor no merecido. Voy a girar un poquito esto para poderme mover con más facilidad. Así que la primera, todos hemos pecado.
Y la palabra es muy consistente cuando nos enseña que el pecado es algo innato a la naturaleza humana, que esta carne automáticamente por sus deseos propios personales nos hace pecar, nos hace equivocarnos, nos hace errar. Tenemos una herencia de Adán y Eva que estando en el huerto del Edén, teniendo un paraíso maravilloso lleno de árboles, de los frutos más deliciosos, más ricos, más abundantes, más exóticos, decidieron probar del único árbol que no debían probar. ¿Por qué decidieron hacerlo? Porque decidieron abrir sus oídos, como nos explicaba mi esposo hace 8 días, y escucharon lo que no debían escuchar. Así que esa herencia que nosotros tenemos de Adán y Eva es una herencia que acompaña a la humanidad y que de alguna u otra manera le da piso o sustento a un plan de redención que tenía el Señor. Y ese plan de redención es que nadie deba morir sin tener la posibilidad de escuchar la palabra de Dios y de decidir si la acepta en su vida o no. Claro que el Señor, como nuestro buen Padre, desea que todos los que hemos pecado escuchemos su palabra, pero además ¿qué? La atesoremos en nuestro corazón, la aceptemos, la abracemos. Pero no es lo que pasa con la mayoría de personas. Y estos días he conversado con varias personas a las que les han pasado muchas situaciones. Inicié un proyecto y todo el mundo me quedó mal, pasó un incidente y nadie me responde, hice un contrato y me quedaron mal, me embolataron las cláusulas, no me pagan el seguro. Y de alguna u otra manera, la conclusión termina siendo casi siempre que la mayoría de la gente es incumplida. Que la mayoría de la gente hace las cosas tratando de sacar ventaja, tratando de sacar provecho. Y uno se pregunta, ¿por qué? Es de alguna u otra manera una muestra muy clara de lo que significa quienes aceptan o no al Señor. Los que han hecho sus e-grupos se dan cuenta, invitan cuántos y llegan cuántos, y de los que llegan, cuántos permanecen, y de los que permanecen, cuántos atesoran y cuántos escuchan y cuántos practican. Cada vez va siendo menos, ¿cierto? Como la montañita que va bajando y va bajando y va bajando, y uno dice, pero ¿cómo así? No quedó nada, no, algo queda. Y eso que queda, para la muestra somos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hemos escuchado la palabra del Señor y hemos decidido abrir nuestro corazón y atesorarla. Y ese paso, que para algunos es un poco más sencillo, para otros es difícil, para otros es muy difícil, es un paso que de alguna u otra manera nos saca de ese círculo en el que decimos, todos hemos pecado y estamos en pecado y no tenemos esperanza. Esta falda como que se quiere caer. Bueno, si se llega a caer, todos cierran los ojos, me hacen el favor. La segunda, todos pasamos de ser pecadores a ser ¿qué? Justos. Y es impresionante porque este versículo tiene una verdad que humanamente nosotros no podemos comprender. Nosotros humanamente no entendemos cómo algo que es pecaminoso, que es malo, que es abiertamente negativo, puede ser transformado automáticamente y ser declarado bueno, puro y justo. Porque nuestra mente humana cataloga. No sé si les ha pasado. Pero uno alguna vez escuchó de alguien que la embarró. Y uno muy difícilmente, cuando piensa en esa persona, no piensa en su caída. ¿O solo me pasa a mí? ¿Verdad que nos pasa a muchos de nosotros? Como que nuestra mente nos obliga como a ir a lo malo, a la caída, al error, a la embarrada, a lo que no estuvo bien. Romanos dice, y lo leíamos, 3:23, esa gracia que nos hace justos, Decir que una persona que claramente cometió algo por lo que debería ser condenado y que luego automáticamente
en una sentencia que los que estamos en este mundo de lo jurídico sin motivación, carente de motivación o con una motivación errada o desviada, culpable, culpable no, inocente, con todas las implicaciones que eso tiene. Pues de alguna u otra manera es lo que el Señor nos dice. Para mí es simple, pecador, pecador, justo, justo. Humanamente nos cuesta comprenderlo y nos cuesta incluso ver a los demás con esos ojos, ¿verdad? Es un poco una lucha que tenemos las personas y quienes amamos al Señor. La número 3, todos hemos sido liberados del castigo de nuestros pecados. Y hemos escuchado, hemos leído la palabra y quienes no, la palabra y el Señor en su palabra es claro cuando dice que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte no significa otra cosa que estar separados de Dios. No es mi intención decirles, no, todos salimos de aquí a morirnos. Acuérdense lo que les dije de esto. Miren todo con qué. Miren esta palabra con la dulzura que tiene, que puede ser dura y difícil, pero en el fondo es dulce. Y esa dulzura que tiene esta palabra, el Señor nos la presenta diciéndonos, mire, todos ustedes pecaron y no tendrían por qué entrar, no tendrían por qué tener derecho, no tendrían por qué ser llamados justos, pero aún así yo los llamo ¿cómo? Justos. Yo los justifico por medio del sacrificio de Jesús y los he liberado de ese castigo y de ese significado que es estar separados de Dios. Por eso, ya lo he hablado antes y creo que nunca me voy a cansar de decirlo, cuando Jesús estuvo en la cruz, hubo un momento en el que el Padre retiró su mirada de Jesús. Hubo un momento en el que el Padre no pudo mirar más a Jesús porque era tal la carga de pecado nuestra que Jesús tenía sobre sí, que el Padre no lo podía mirar porque el Padre no resiste el pecado. Porque Él es ¿qué? Santo. Y esa santidad de Dios lo que hizo fue que cuando Jesús cargó todos nuestros pecados, por un momento el Padre le dijo, lo siento, pero en este momento no puedo mirarte. ¿Les ha pasado que alguien les ha fallado y ustedes no lo pueden mirar a los ojos? ¿O que ese quien les ha fallado no es capaz de mirarlos a los ojos? ¿Por qué? Porque la mirada denota, te identifico, te reconozco. Sé quién eres, sé dónde estás, sé de dónde vienes, sé para dónde vas, sé qué has hecho, sé qué no has hecho, sé las motivaciones de tu corazón. Y de alguna u otra manera, esta libertad del castigo lo que significa es que ahora nosotros, ese pecado que a veces nos persigue, que a veces nos agobia, que a veces nos atrae, nos atrapa, no nos separa de Dios porque tenemos siempre por su gracia la oportunidad de regresar y decirle, Señor, de nuevo estoy aquí. Y el Señor dice, tú has liberado, estás liberado. Yo no te digo pecador, yo te digo justo, te digo santificado. Pero todo eso pasa gracias a un regalo que hemos recibido. Todo eso de que todos hemos pecado, pero que todos pasamos de ser pecadores a ser justos y que hemos sido liberados del castigo, del pecado, que es estar separados de Dios por un regalo. Y el regalo se llama gracia. ¿Cómo se llama el regalo? Gracia. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis para saludar a los hombres en su día. ¿Por qué no se ponen en pie los hombres? ¿Agarro mi regalo? No, no es para ti. Aquí hay un pequeño detalle y un pequeño regalo para un hombre de este lugar. No es un hombre que sea especial para mí, lo voy a escoger aleatoriamente. ¿Cómo así? Lo voy a escoger aleatoriamente, pero es una forma de decir y de ejemplificar, hemos recibido un regalo de parte de Dios. Y este regalo contiene, además, una miel que es 100% natural, de una empresa espectacular que se llama Te va a Proveer, que la dirigen Héctor y su esposa Esperanza,
que además tiene una cantidad de beneficios que los que saben de eso los pueden explicar mucho mejor. Así que quiero preguntar, ¿qué hombre que está en este lugar ha venido hoy por primera vez? ¿Alguno ha venido hoy por primera vez a este lugar? Muy bien, pero en este salón, por segunda vez, ¿quién ha venido hoy? ¿Quién nos acompaña hoy por segunda vez? Muy bien, es para ti. ¡Bravo! Y antes de que se sienten, quisiéramos orar por ustedes. Los bendecimos. Hay unas imágenes que Paola preparó durante un mes para que las pudiéramos ver. Realmente desde enero está en eso. Recibe toda la gloria, amén. Nuestro doctor Víctor, amado, qué lindo. Y también está Luis y su princesa. Todos ustedes, hombres, hoy como iglesia, como mujeres, los honramos, los bendecimos. ¿Se ponen en pie, por favor? Gracias. Porque entonces me daña lo que estoy diciendo, porque voy emocionada y lo veo sentado y me da angustia. Los amamos de todo corazón. Ustedes son un regalo para este lugar. Hoy, cuando el mundo nos dice que la liberación femenina es que ustedes están en la planta de nuestros pies, nosotras como mujeres de Dios les decimos que nosotras creemos que Dios a ustedes les ha dado autoridad, que Dios les ha entregado sacerdocio y que ustedes son hombres que Dios ha puesto en nuestras vidas, en esta iglesia y en sus familias para ser de bendición, para enseñar, para amar, para cuidar, para proteger, para ser de ejemplo. Los amamos y los bendecimos y quiero que oremos por ustedes. Señor, gracias. Gracias por estos hombres hermosos, maravillosos. Gracias por lo que has puesto en ellos. Gracias porque ellos han escuchado tu palabra y han abierto su corazón para tu palabra. Porque están aquí, Señor, porque nos aman, nos cuidan, nos entienden. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, el aplauso. ¿Cómo es tu nombre el que recibió el regalo? ¿Henry? Bueno, Henry, yo no siento nada por Henry, pilas. Lo he visto 2 veces. Ahí está su esposa, ahí está mi esposo. Henry viene por segunda vez y Henry no se merecía eso. Henry, devuélvalo. Pero Henry lo recibió y lo recibió por algo. Y aunque a Henry no le ha costado lo que él ha recibido algo de excelente calidad, pero eso que él recibió sí costó, sí tiene un valor y sí tiene un precio. Que Henry no lo haya pagado no quiere decir que sea barato. O que él no lo haya pagado no quiere decir que no haya tenido ningún costo. Porque sí lo tuvo, la producción, la preparación, el empaque, las flores inmortalizadas hermosas que lleva, todo eso tiene un costo. Pero ese costo no lo pagó él, ese costo lo pagué yo. Se lo debo todavía a Héctor Pilas, Héctor me lo cobra. Y en últimas lo pagó Héctor, gracias al Señor. Pero eso es la gracia. Hay un costo muy alto. Muy alto, la muerte de Jesús en la cruz, la separación de Jesús de Dios en la cruz. Y ese costo tan alto lo pagó Jesús, para que nosotros hoy recibamos la posibilidad de estar aquí sentados escuchando la palabra, para que tengamos la posibilidad de decir: Dios mío, ayer cometí un grave error, tomé una pésima decisión, pero hoy vengo ante ti y te digo: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, límpiame, justifícame. No me condenes, sino hazme justo e inocente. Y el Señor dice: claro que sí. No porque sea gratis, es barato. Porque sí cuesta y cuesta mucho. Por eso esas falsas corrientes
Y esas personas que se abrazan de la gracia para decir que la gracia es una licencia para vivir de cualquier manera y para pecar, porque como Dios ya me perdonó y Dios vuelve y me perdona y vuelvo y soy salvo y Dios vuelve y me perdona, entonces hago y deshago con mi vida y no vivo conforme a la palabra del Señor, están muy equivocadas y no han entendido el verdadero valor de la gracia. El verdadero valor de la gracia es su alto costo, y su alto costo que implica para nosotros el enorme privilegio de poder acercarnos al Señor con tranquilidad, confiadamente, de manera segura, de manera tranquila, sin dudas, sin temores, sin ir a ser juzgados, sino al contrario, ser recibidos, ser perdonados, ser abrazados y ser restituidos. Quienes hemos entendido el verdadero valor de la gracia, vivimos nuestra vida conforme a los preceptos del Señor, porque sabemos que su alto costo para nosotros es impagable. Si yo pudiera pagar el valor de la gracia de Dios, Dios tendría un límite de cosas para demandar de mí, porque lo puedo pagar. Y cuando lo pague, hasta aquí. Pero como yo no puedo pagar el valor de la gracia, porque es impagable para mí, que hoy, siendo culpable, si vengo delante de Dios y le pido perdón, automáticamente soy inocente. Entonces en ese momento yo descubro el verdadero valor que significa la dulzura de las palabras del Señor en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las palabras del Señor son dulces y son dulces como la miel. Y yo quiero dejarlos con dos elementos que tiene la gracia, de los que nosotros disfrutamos. Uno de ellos es un primer nivel, lo llamo yo, que es el perdón. Y el segundo nivel es la restitución. Entonces, ¿cuál es el primer nivel? Y el segundo nivel, la restitución. Humanamente para nosotros es difícil entender la gracia. Y aquí quiero traerles el opuesto. Lo opuesto a la gracia es el juicio. Lo opuesto a gracia es juicio. Y lo que Dios a nosotros nos ha dado justamente es eso, gracia. Si Dios nos diera juicio, nosotros no estaríamos aquí. Pero como Dios nos ha dado gracia, nos levantamos cada mañana y podemos decir: Señor, vengo delante de ti, te amo, me equivoqué, perdóname. Y el Señor te dice: conozco las intenciones de tu corazón. Sé que no has pecado o no has cometido errores por necedad o por capricho. Sé que luchas, sé que batallas, sé que te esfuerzas, sé que vienes delante de mí, sé que tomas medidas y que estás tratando cada día de dar un paso más adelante en el proceso que estás llevando en tu vida. Y como Dios pesa las intenciones y conoce las motivaciones del corazón, nos dice: ven confiadamente, que yo te perdono, yo te recibo. Pero sigues siendo mi hijo. Mi sentencia de condenado a inocente es automática. ¿Por qué? Porque esa deuda ya la pagaron. Porque el Señor no puede esperar hasta que nosotros paguemos esa deuda, porque Él sabe que no la podemos pagar. Él sabe que no podemos hacerlo. A los voluntarios en nuestras charlas de ADN, varias veces les he dicho, y quiero decirlo en este momento: hay cosas que no podemos pagar, y la verdad son casi la mayoría. Yo no puedo pagarle a mi esposo una situación, yo no puedo pagarle a él si yo le fallé, si yo me fijé en otra persona y lo engañé. ¿Yo cómo le pago a él eso? ¿Cuántos años de trabajo forzado o de amor o de cariño pagarían esa falta para él? Ninguno. Es imposible. Y a veces decimos: sí, el perdón es una cosa de Dios, porque es que Dios
Dios es grande, Dios es bueno, Dios es poderoso, Él es santo, pero eso nada que ver conmigo. O sea, Dios, muy chévere y todo, yo te escucho, yo voy a la iglesia, yo trato de llevar mi vida de manera correcta conforme a tus preceptos, pero ese temita del perdón y la restitución, sí, conmigo, no. Gracias, te lo agradezco, pero no. Y yo los quiero dejar con algo. El Señor sobreabunda en gracia para nosotros. Sobreabunda en gracia, sobreabunda en gracia. ¿Cuántas veces le hemos prometido algo a Dios que le hemos incumplido? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le hemos dicho, a partir de hoy voy a hacer mi devocional todos los días a las 5 de la mañana? ¿Alguna ha hecho alguna vez? Yo. Señor, perdón. Pero no, las 5 de la mañana no es mi hora. A esa hora yo no soy Viviana Ramírez. Yo no quiero equivocarme en la vida porque di mucho más juicio que gracia. Yo quiero en la vida equivocarme porque yo di más gracia que juicio. Porque alguien que en algún momento yo dije no merece nada, porque somos felices. Algunos tienen ese don, el don de juzgar, el don de jueces, el don de esa persona no se merece. Esa persona nunca va a cambiar. Es que esa persona nunca va a lograr superar eso. Si nosotros pensamos eso, el evangelio en el que creemos es mentiroso. Porque eso no dice el evangelio. El evangelio no dice que hay personas que jamás cambian. Al contrario, ¿qué dice el evangelio? El Señor hace nuevas todas las cosas. Sus misericordias son nuevas para nosotros todos los días. Entra confiadamente, pide perdón, confiesa tus pecados, apártate, alcanzas misericordia. Pero humanamente nosotros decimos, no, esa persona por esa embarrada que cometió, jamás en la vida es digna de que yo la mire a los ojos. No se merece que yo la determine, no se merece que yo le hable, no se merece que yo siquiera ore por esa persona, ¿no? Que oren sus familiares, que oren sus cercanos, pero yo voy a gastar mis oraciones en esa persona. Y yo les digo, estamos dando más juicio que gracia. Y así no nos trata Dios. Así no nos trata Dios. Dios no es así con nosotros. Yo estoy segura que yo vengo en este momento y le digo, Señor, hoy perdí la paciencia. Por favor, otra vez, perdóname. Y Dios me dice, sí. Y no solo te perdono, no solo te recibo, no solo te abrazo, te restituyo. Sigues siendo mi hijo. No dejas de ser hijo de Dios cuando pasas por un proceso de equivocación y restauración. Y quién sabe cuándo. Cuando mi hijo hace algo indebido y él se da cuenta que yo me enojo, me dice, mami, no estés brava, mami, no te enojes, mami, perdóname, mami, ¿me perdonaste? ¿Qué tal yo le dijera, sí, te perdono, pero ya no eres mi hijo? ¿Saben qué? Nosotros hacemos eso todo el tiempo en las relaciones que creemos que se pueden quebrantar. Con nuestros familiares que no son tan cercanos, con nuestro esposo o nuestra esposa, incluso entre padres e hijos. ¿Sabes qué? Ya no eres mi mamá a partir de ahora. Jamás vuelves a contar conmigo. ¿Sabes qué? Hasta hoy fuiste mi esposo. Puedo seguir casada contigo, podemos seguir aparentando, pero hasta hoy. En mi corazón el lugar que tú tenías lo perdiste y jamás lo vas a recuperar, porque tu equivocación te robó el derecho de ser restituido. Yo no quiero que Dios me diga cuando meta la pata, tú fuiste tan severa con la gente que te rodea. Fuiste tan severa con los que puse a tu alrededor para cuidar, amar, proteger, enseñar. Fuiste tan severa que hoy no te perdono por eso que hiciste. Y la paga de tu pecado es la muerte. Y ya no puedes estar más cerca de mí. Y no puedes clamar a mí. Y no soy tu esperanza cuando estés en necesidad, en angustia, en tristeza, en enfermedad. Ya yo no soy tu esperanza. Yo no quiero nunca que Dios me diga eso. Y por eso todos los días me esmero por decir,
voy a ser exagerada en gracia. Que esta persona, que esta otra, que pasó, que mi esposo, que mis hijos, que mis padres, que yo misma, voy a ser exagerada en gracia. Porque Dios no es conmigo. Porque por gracia he recibido y por gracia doy. Porque no tiene ningún sentido un evangelio en el que yo llego y me siento y soy un juzgador y tengo la varita o el martillo del juez y digo, usted sí, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no, y punto. Y lo digo yo porque yo sí soy santo. Yo sí no me he equivocado nunca. Yo nunca he mirado por encima del hombro a nadie. Yo nunca he criticado a nadie. Yo nunca le he fallado a nadie en mi corazón y en mis pensamientos. Yo quiero invitarlos esta noche a eliminar de nuestro lenguaje los nunca, los siempre. El daño que esas expresiones nos hacen en nuestras relaciones es terrible. En algunas discusiones que hemos tenido con mi esposo, en alguna etapa de mi vida yo tomé por costumbre decirle, es que tú siempre haces lo mismo. Es que tú nunca haces esto. Bueno, pues si es nunca, es nunca. Lo fregué, no tiene opción, no tiene oportunidad. Y yo recuerdo que esa sola expresión bastaba para quebrar a mi esposo. Lo quebraba. Decía, bueno, si es siempre y si es nunca, pues, ¿qué va a cambiar? El Señor no es así con nosotros. Y aunque humanamente nosotros queremos desechar como un vaso plástico o un plato de plástico a una persona, el Señor nos dice, no es así. Yo también morí por Él. Mi sacrificio también fue por ella. La muerte de Jesús y su separación de mí en la cruz también fue por esa persona que a tus ojos no tiene posibilidad de redención. Y es tan dulce y quiero llevarlos a pensar por un momento en esa persona que aman. ¿Cómo se siente el amor? ¿Quién me diría algo? ¿Cómo se siente el amor? Hermoso, muy rico. Hermoso. Necesitar siempre tan estrambótico. ¿Cómo más? Por aquí. Dulce. ¿Cómo más se siente el amor? Alegre. Yo amo a mi esposo. Y hablando de mi esposo, él pensó que yo no iba a escuchar la predicación de hace 8 días. Pero la escuché. Primero me debes una cena en el 8º de Rausch. Segundo, las historias que él terminó, que yo les conté hace 15 días, donde él se mostró como el superhéroe que llegó a salvarme en las 3 ocasiones. Pues no. Y les voy a contar porque he descubierto que a muchos les apasiona el chisme. Hasta por YouTube preguntaron, ¿y cuál fue el final de las 3 historias? Bueno, en la primera, los que no han escuchado la predicación de hace 15 días pueden ir al podcast. La primera termina con que el hombre que sostiene mi bolso, cuando yo se lo estoy entregando, en el piso, arrojada sin zapato, él me mira, toma mi bolso y me dice, ahora sí sintió miedo, ¿no? Me tira mi bolso, se va caminando. El Señor me guardó. En la segunda, logramos salvar a esa chica de ese robo. Y resultó que había sido una estudiante universitaria de mi papá cuando fue docente de cátedra. El hombre se fue para la cárcel, pues por un tiempo corto porque ya sabemos cómo funciona el tema, pero el hombre se fue para la cárcel y la chica fue salvada de ese incidente. Y en el tercero no tenía final. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Esa dulzura del amor es tan maravillosa.
Yo veo a mi esposo y yo lo veo pasar y yo lo miro y yo lo reparo y yo digo, tan lindo, yo me gusta esto, yo me gusta, así diga cosas que no son, así use las prédicas para aprovechar que yo estaba celebrando el cumpleaños de Juan Lucas. Pero de alguna u otra manera, ese es el amor. Y ese sentimiento del amor es ese mismo sentimiento de la gracia. ¿Por qué los hago pensar en el amor? Porque ese sentimiento que tenemos por alguien al que miramos, al que nos duele si está triste, al que queremos ayudar, al que queremos escuchar, al que nos gustan sus palabras, al que aunque por mucho daño que nos haga, encontramos siempre la forma de buscar soluciones juntos, enderezar el camino y seguir. Esa misma sensación es la sensación de la gracia, es esa dulzura de la gracia que Dios nos ha dado. Eso es experiencial. Eso es una cosa que está por allá en la Biblia, súper lejos de mi vida, que definitivamente un día yo vine y pedí perdón y ya. Eso es un tema que se vive, que se siente. Y yo quiero invitarlos a eso, a que hoy digan, Señor, yo quiero experimentar esa dulzura de tu gracia. La quiero disfrutar, la quiero sentir, porque solo quienes hemos entendido y quienes hemos disfrutado de esa mirada de gracia del Señor con nosotros, podemos tener una mirada de gracia con quienes nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie. Gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Iglesia Fe Cerritos. Hasta la próxima.